Machacando las debilidades. En este encuentro, Ninsowish nos enseña cómo sacar provecho de las debilidades del contrario en las distintas posiciones para finalmente machacarlo elegantemente. Al mismo tiempo, en el medio juego logra, gracias a la apertura de las columnas centrales y reacciones en el centro, rechazar el ataque de las negras en el ala de rey contra su enroque corto. Comenzó con caballo F3, D5, D3, caballo C6 y D4. Una buena jugada considerado así por Ninsowish, debido a que las negras ahora tienen, a pesar de que el blanco ha movido 2 veces su peón de D, el peón de C7 retrasado en C7 que impide avanzar su caballo de C6. Siguió el negro E6, E3, caballo F6, C4, alfil E7, caballo C3, enroque, alfil D2. Debemos observar que el desarrollo alfil D3 habría impedido el salto del caballo a E4, pero sin embargo permitiría la liberación de las negras por medio del salto caballo B4, alfil E2 y C5, atacando el centro de las blancas y un juego liberado con una igualdad aproximada. Por esa razón, Ninsowish decide jugar alfil D2 y al mismo tiempo cede la casilla C1 para un futuro si es necesario ubicar la torre allí. Caballo E4, jugando correctamente alfil D3 y ahora F5. Esto no es muy bueno. No se puede jugar un muro de piedra con el caballo en C6. Las negras deberían haberse contentado con el cambio caballo por D2, que no hubiera sido malo para ello porque después de dama por D2, caballo B4, alfil E2, D por C4, alfil por C4 y C5, el juego alcanza un nivel de igualdad. Por lo tanto, F5 deja debilidades que, como veremos, Ninsowish las aprovechará en un futuro. Ahora jugó A3 para impedir un posible salto del caballo a la casilla B4. Alfil F6, dama C2, rey H8, enroque A6. Probablemente para evitar un futuro salto del caballo a B5. Sin embargo, era necesario abandonar todo pensamiento de ataques de muro de piedra, como por ejemplo con G5, y continuar con la simple captura caballo por D2, dama por D2, D por C4, alfil por C4, E5, torre de A a D1 y E4. Y las negras aún podrían haber casi igualado. Por ejemplo, caballo E1, torre E8, y hay que jugar con cuidado, porque atacar la cadena de peones característico o típico de estos esquemas con F3 permitiría el siguiente avance que mostraremos a continuación. Por lo tanto, lo mejor es alfil F7 atacando la torre y mantener el blanco una ligera iniciativa. Sin embargo, después del avance F3, las negras son las que toman la rienda del juego con F4. ¿Y por qué no? Con movimientos como D3 de las blancas, luego de D3 y D4 y A3, no se pueden construir de forma natural una posición que ejerza presión. Además, las negras han logrado algo. La diversión del caballo le ha asegurado los 2 alfiles. No es sorprendente que hubiera existido la posibilidad de equilibrar la posición. En este momento, después de F4, podemos ver que las negras han tomado cierta iniciativa, más allá de la igualdad. Seguimos con A6, torre de AC1, todo dentro del plan de alfil D2. H6, intentando, después de torre FD1, lanzarse al ataque con G5.
Esto solo sería jugable si las blancas no estuvieran en condiciones de abrir las líneas centrales. Sin embargo, con un centro abierto, un ataque en el ala parecería imposible. Conceptos aplicados por Ninsowick que vienen también de la teoría de Steinitz. Ya el blanco retira su alfil a E1, evitando así su cambio, G4 y caballo E5. La columna D ahora o más adelante se activará, como veremos a continuación. Las negras jugaron alfil por E5, que en realidad no es lo mejor. En este momento preferible hubiera sido la captura del caballo en C3, aunque el blanco mantiene ventaja después de alfil por C3. Alfil por E5 se desprende de su pareja de alfiles y elimina un obstáculo a la torre de D1, porque después de D por E5 la torre de D1 está más libre para atacar el centro. El negro respondió con el retroceso caballo G5. Veamos qué hubiera pasado con la captura caballo por E5. Esto hubiera traído malas consecuencias para las negras después de C por D5, E por D5, alfil por E4, F por E4 y torre por D5 con una posición completamente ganadora. Se está atacando a la dama, a la torre y al peón de E4, además de que el rey de las negras está muy desamparado. Y debemos considerar que en un futuro el alfil se pueda incorporar en la gran diagonal. Después de estar cerrada, la columna se abre a favor de la torre blanca con una grandísima ventaja. Luego de caballo G5, caballo E2, apuntando a una debilidad que es la casilla F4, que también está mirando a la debilidad de G6, así como el posible salto caballo H5 y caballo F6. Dama E8, alfil C3. El alfil ocupa ahora una buena posición mirando con rayos X al enroque enemigo. D por C4, alfil por C4. La columna D se vuelve poderosa. Las negras no pueden obtener una posición de ataque en este momento porque las acciones centrales se lo impiden. Alfil D7, hay que continuar el desarrollo caballo F4, torre D8 y B4. Las blancas también se lanzan en el ataque en el ala de dama, restringiendo el juego enemigo. B5, alfil B3, caballo E7, alfil D4, C6, dama A2, atacando nuevamente la debilidad del peón de E6, caballo G6. Parecería que la casilla D5 es un buen puesto para el caballo y al mismo tiempo se impide de esa forma que se capture el peón D6, pero a esto seguiría alfil por D5, C por D5 y la entrada de la torre en la séptima fila es prácticamente decisivo. Caballo G6, siguió caballo H5. Nada de simplificaciones. El caballo se dirige a la otra debilidad del enemigo dentro de su propio enroque, que es F6. Caballo H4. Dos caballos y dos peones que parecen amenazadores contra el enroque de las blancas, pero no hay nada en esa posición. De momento existe solamente el ataque al caballo de H4. De H5. Caballo F6. Compare las dos posiciones. Las blancas tienen dos columnas centrales, dos alfiles centralizados, un caballo fuertemente apostado en F6 con los peones negros en la sexta fila, todos colgados. Las negras tienen dos caballos de asalto y nada. No es de extrañar que el inminente ataque de las negras sea rechazado con pérdidas espantosas. Dama G6, alfil B6. Ahora la torre está atacada al mismo tiempo que el alfil
con el caballo y la torre. Por lo tanto, la pérdida de material está ya latente. Viene inmediatamente. Tras caballo de H a F3 es un simple jaque que pierde material en un intento de ataque. G por F3, torre por F6, alfil por D8. Mucho material está cayendo. De momento tienen una torre en contra y además la torre de F6 atacada. Siguió caballo por F3, jaque, rey F1, torre F7, alfil F6, jaque. Ya todo está perdido. Las negras decidieron eliminar este alfil ante la posterior captura del peón de E6 con entrada decisiva. La dama negra no puede entrar para atacar al rey de las blancas. Por lo tanto, torre por F6, E por F6, caballo por H2 jaque, rey E1. Una trampilla interesante porque permite caballo F3, pero una vez que el rey se ubica en diagonal directa con el caballo con rey E2, el caballo no tiene ningún jaque útil porque en G1 sería inmediatamente capturado. Continúan su intento de ataque con F4 y nada hay que hacer después de torre por D7 y las negras abandonaron. Una partida donde se demuestra cómo Ninsowish aprovechó correctamente los errores y debilidades del adversario y consideró que el ataque de las negras en el ala del rey eran fuegos fatuos. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.